Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenson Agudelo, estudiante de la materia Mediciones Eléctricas de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Esta es la sustentación del proyecto EIVET, el cual el tema principal es tecnologías de sensores de tensión para medidores digitales. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las tecnologías utilizadas en sensores de tensión para realizar medidas digitales en sistemas eléctricos de niveles 1 y 2 de tensión? Para la primera entrega, hablamos un poco sobre la introducción y las demás preguntas específicas y consideraciones en las cuales se podría abarcar un rango más amplio sobre la pregunta en sí. Hablando sobre la introducción, decimos que los sensores utilizados en los medidores digitales son de gran importancia para garantizar una adecuada incertidumbre en la evaluación de los parámetros de las señales de tensión, corriente y potencia de sistemas eléctricos. Hacen uso de diferentes tecnologías dependiendo del nivel de tensión donde se realice la medición. Pasando sobre las preguntas específicas y consideraciones en las cuales abarcan un poco más sobre la pregunta en sí, planteamos cuáles son las empresas que fabrican sensores de medición para medidores digitales en el mundo, de qué manera se fabrican los sensores de medición antiguamente, cuáles son los niveles de tensión reglamentados por la CREG, qué tipos de medidores de tensión son los utilizados normalmente en la industria, cómo funcionan estos tipos de medidores, cuál es la incertidumbre de cada medidor, qué tipo de tecnología utiliza cada uno y qué medidores se empezarán a utilizar en el futuro. Para la segunda entrega tenemos 6 ítems, los cuales van desde análisis realizados de las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías, casos de aplicación donde se recomienda el uso de cada tecnología, los sensores de tensión que se utilizan en el país para la medición de la energía eléctrica en los usuarios de los niveles 1 y 2, la solución a la pregunta general planteada, las conclusiones sobre la actividad desarrollada y la autoevaluación de cómo la actividad ha contribuido a mejorar el proceso de aprendizaje. Para el primer ítem, análisis realizados de las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías, vemos que las ventajas de las nuevas tecnologías para la medición de tensión de niveles 1 y 2 es reducir la incertidumbre para tener un valor más acorde a la realidad. Esto se hace rediseñando la forma de cómo estos medidores se fabrican y buscando nuevos materiales en los cuales no se distorsione la señal que se está midiendo. En el análisis de desventajas de los medidores se observó que la principal desventaja de estos medidores electromecánicos y electrónicos presentan mayores porcentajes de error en la medición cuando la frecuencia sufre alguna variación. Casos de aplicación donde se recomienda el uso de cada tecnología. Tenemos diferentes tipos de medidores para diferentes niveles de voltaje, pero para el ingeniero en el cual necesita medir sobre algún circuito, existen tanto un circuito como no se puede tocar para poder medir, digamos, a este hablamos sobre las pinzas, el cual si se aprieta la parte roja o la parte amarilla, se abre la pinza y se rodea sobre el cable y a través de un campo magnético se podría saber qué está pasando por el cable, cuánto voltaje está pasando por el cable, cuánta corriente está pasando por el cable y también lo podíamos utilizar de pinzas. Estas los cuales es la parte derecha, el medidor negro con azul, el cual se puede tocar el circuito, se pueden tocar los elementos en el cual se van a medir. Entonces, tanto para el uno como para el otro, ya es según el caso en donde se va a medir algo. Pasando a los sensores de tensión que se utilizan en el país para la medición de la energía eléctrica de los usuarios de los niveles 1 y 2, se tomó en cuenta la empresa TIRCO, Seguridad Eléctrica, en los cuales se pudo conocer los medidores que ellos tienen para los niveles 1 y para los niveles 2. Para el nivel 1 es el medidor que se está viendo a la izquierda, son donde los cuales tiene pinzas. Estas tensiones de prueba van de 12 voltios a 1000 voltios tanto de corriente alterna como de corriente continua. 8 LEDs con indicación sonora de buzzer. Rango de tensiones de 12 voltios, 24, 50, 120, 230, 400, 750 a 1000 voltios. Puntas de prueba colocadas a 19 milímetros de separación. Puntas de prueba intercambiables para 2 milímetros y 4 milímetros. Prueba de polaridad, prueba de continuidad audible, botón de autoprueba para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. Pasando por el medidor de tensión para nivel 2, equipo de medidor de tensión de acuerdo, este tipo de equipos detectan tensión por contacto en lugar de trabajo.
Este paso es elemental en el cumplimiento de las 5 reglas de oro para trabajo en la seguridad al consignar instalaciones. Características técnicas. Tiene un rango de tensión, media tensión, que va desde 1 kilovoltio a 35.000 kilovoltios, un uso exterior e interior y un acople universal o hexagonal. Pasando a la solución de la pregunta general planteada. Se responde sobre desconocido voltaje, se alimenta al generador de pulsos que genera un pulso cuya anchura es proporcional a la señal de entrada. La salida del generador de pulsos se alimenta a una pierna de la puerta de la compuerta AND. La señal de entrada a la otra pierna de Y, la puerta es un tren de impulsos. La salida de la compuerta AND es un tren de disparo positivo de la misma duración en el ancho del pulso generado por el generador de pulso. Aquí vemos un poco sobre el mapa esquemático en el cual estamos hablando y también sabemos que existen diferentes voltímetros, tanto digital tipo rampa, de tipo integrador, digitales de tipo potenciómetro, digital de tipo aproximación sucesiva y digital de tipo balance continuo. Las conclusiones sobre la actividad desarrollada hablan sobre, para un ingeniero es importante saber qué tan confiables son los datos que se obtienen a partir de las muestras, ya que con estos se utilizarán para diversos fines en la industria, tanto el modelamiento de circuitos como la optimización de los mismos. Por lo tanto, al conocer los diferentes tipos de medidores y qué tecnologías se implementan en la fabricación de estos, se pueden conocer qué tanta es la incertidumbre de los mismos y cuáles utilizar según sea el caso. Para la formación de un ingeniero eléctrico, esto es de vital importancia, ya que abre una ventana a cómo funciona la industria y qué características hay que tener en cuenta a la hora de saber qué instrumento se debe utilizar para medir y qué tipo de medición se debe hacer. Hablando sobre la autoevaluación de cómo la actividad contribuye a mejorar su proceso de aprendizaje. Es un proyecto en el cual un estudiante debe investigar sobre qué tipos de instrumentos de medida que existen, cómo funcionan y qué tecnología hay detrás de estos. Abre un abanico de posibilidades de cómo aprovechar y cómo visionarse en la industria, ya que lo adentra a diferentes factores que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una medición. Estos proyectos son importantes debido a que el estudiante crea un aprendizaje autónomo, como que él mismo se motiva a indagar sobre el tema planteado, y todo lo que se estudia a profundidad difícilmente es olvidado. El proceso de aprendizaje es altamente enriquecedor, ya que no solo se estudia el tema planteado, sino que también se indaga el por qué existen diferentes características como este. Como por ejemplo, existen diferentes tipos de tensión reglamentados por la CRG, Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y recordemos una frase: todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Muchas gracias.